agudas de la diabetes. Y ustedes saben que cuando hablamos de las complicaciones agudas de la diabetes, estamos hablando de estas cuatro básicamente. Hablar de complicaciones agudas, estamos hablando en primer lugar de la hipoglucemia, en segundo lugar de la cetoacidosis diabética, en tercer lugar del síndrome hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico, y en cuarto lugar, la menos frecuente de todas, que es la acidosis láctica, que también se la considera una complicación aguda de la diabetes. Entonces, ¿cuántas son las complicaciones agudas? Son cuatro. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Que a pesar de que se les da el tema, a pesar de que en anteriores años hemos tenido la oportunidad de ver varios casos en salas de estas complicaciones, cuando llegan a los exámenes finales o a los exámenes de grado, como me ocurrió la anterior semana que fui de jurado, se le preguntó cuáles eran las complicaciones agudas a una pregunta tan básica a una de las personas que estaba defendiendo. Y la respuesta fue neuropatía diabética. La respuesta fue nefropatía diabética, retinopatía diabética. Entonces, el hecho de no saber ni siquiera unas cosas tan básicas, unos conceptos tan básicos, te da mucho realmente que decir. Es por eso de que, si bien los temas yo no los doy tanto a nivel estudiante, lo doy tanto un poquito más avanzado a nivel residente, ya entonces les pido que capten los conceptos, aunque sean más importantes, y que puedan ustedes, cuando estén en su internado y en su futuro como médicos de atención primaria inicialmente, puedan detectar frente a cuál de estas complicaciones están. Si bien cualquiera de estas complicaciones los puede llevar a ustedes al famoso coma, porque los cuatro suelen afectar la conciencia, uno más que otro, pues es de importancia que ustedes sepan básicamente los criterios, identifiquen frente a cuál complicación aguda están. Entonces, un paciente diabético cuya situación metabólica se encuentra parcialmente compensada con dosis inadecuadas de insulina puede ser incapaz de enfrentarse a las demandas metabólicas incrementadas asociadas con la liberación de hormonas en una situación de estrés, como una enfermedad aguda, produciéndose así la descompensación. Significa que aquel paciente que se alimenta mal, comiendo muchos carbohidratos refinados, alimentos grasos, y encima de eso no me responde adecuadamente mi insulina, y encima de eso desarrollo cualquier tipo de infección o situación de estrés aguda que me lleve a ir al hospital, toda esa condicionante me va a producir un descontrol metabólico, llegándome a producir una complicación aguda de la diabetes. Entonces, es importante primero saber esta gran definición que acabo de mencionar. Segundo, que hemos dicho que de estas complicaciones las que vamos a hablar inicialmente son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico. Cuando hablamos de la cetoacidosis diabética, esta corresponde del 8 al 29% de los ingresos por diabetes. En cambio, el síndrome hiperosmolar no cetóxico es menos frecuente, el 1% de los ingresos por diabetes. En cualquiera de las dos situaciones, sea diabetes tipo 1, tipo 2, con sus complicaciones más frecuentes, la principal causa por la que ellos se complican es porque no siguen su tratamiento adecuadamente. O bien son incumplidos y no toman su medicación, o bien están debutando con una complicación. ¿Ya? Entonces, el 5% aproximadamente al 7% de los pacientes que no sabían que tenían diabetes llegan a la emergencia debutando una complicación, aparte que se le diagnostica la diabetes.
Los diabéticos tipo 1 tienen un mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética en un 5% anual y los diabéticos tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar estado hiperosmolar no cetósico, ¿ya? Si bien lo más frecuente en diabético tipo 1 es la cetoacidosis diabética, y en el tipo 2 teóricamente vendría a ser el estado hiperosmolar no cetósico, en la práctica médica, en la diabetes tipo 2, la complicación más frecuente también suele ser la cetoacidosis diabética. ¿Listo? No es, ustedes saben, una regla en medicina, 1+1=2, o es propio esta complicación de este lado. En estos casos de complicaciones agudas relacionados a la hiperglicemia, entonces es muy fluctuante y depende en realidad del país donde se hagan los estudios. En nuestro medio, en la diabetes tipo 2, vuelvo a decirlo, la cetoacidosis diabética es la complicación más frecuente. La mortalidad global por complicaciones agudas varía del 2 al 40%, siendo para cetoacidosis diabética el 5% y para estado hiperosmolar no cetósico al 40%. Entonces, ¿cuál de las dos complicaciones es peor tenerla? Entonces, teniendo este parámetro de mortalidad, pues el estado hiperosmolar no cetósico suele acarrear mayor mortalidad por los grandes estados de deshidratación con desequilibrio del medio interno. Esa es la principal condicionante en estos pacientes. Suelen deshidratarse más que en la cetoacidosis diabética y por lo tanto hay más pérdidas electrolíticas. Un tercio de las muertes ocurren en menores de 45 años y un 20% de los casos suelen debutar con diabetes mellitus, provocadas por sepsis severas en diabéticos el 28%. Y esta suele ser la segunda causa. La primera es por omisión en el tratamiento, la segunda suele ser por procesos infecciosos y la tercera porque debutan. Este porcentaje varía entre el 5 y 7% habitualmente en Estados Unidos, en América, en Europa, ¿ya? Y en Latinoamérica suele ser un poquito más el porcentaje, entre un 10 al 20%. Este cuadro es importante que lo entiendan porque explica la razón principal, el por qué unos se complican más que el otro. Por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, ustedes saben que la acción de la insulina, si bien está disminuida en ambos tipos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, en el tipo 1 hay un déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, al haber un déficit absoluto de insulina, suelen obtenerse a partir del tejido adiposo los ácidos grasos libres. Ustedes saben que los ácidos grasos libres provienen de los triglicéridos a partir de la formación del glicerol y ácidos grasos como tal que se forman en el hígado. Y estos en el hígado van a formar los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos me van a llevar a una hipercetonemia. Y la hipercetonemia, obviamente, a una acidosis. Y si esto se vuelve permanente, entonces tenemos la cetoacidosis diabética. De ahí que el diabético tipo 1, ¿no es cierto? Habitualmente suele utilizar el tejido adiposo en primera instancia para la formación de cuerpos cetónicos, ya que no hay insulina. En cambio, en el diabético tipo 2 hay relativa cantidad de insulina, por lo tanto utiliza el tejido periférico, sobre todo a nivel muscular, obteniendo la energía a partir de los aminoácidos. ¿Y de qué forma? A través de la glicogenólisis y de la gliconeogénesis. ¿Qué significa? Que la glicogenólisis agarra y el glucógeno hace que se rompan las moléculas de glucosa y por lo tanto salen a la sangre periférica y aumentan. Y la gluconeogénesis también es otro proceso en la cual hay una biosíntesis en la formación de glucosa. Por ambas vías, entonces el producto final va a ser una hiperglicemia. Y la hiperglicemia me va a producir una diuresis osmótica con deshidratación. Resultado de esto, entonces tenemos el estado hiperosmolar no cetósico. La diferencia va a ser habitualmente de que
en los diabéticos tipo 2, en los diabéticos tipo 2, también suele haber producción de energía a través del tejido adiposo y por lo tanto hay formación de ácidos grasos con formación de cuerpos cetóxicos. Significa que el diabético tipo 2 puede seguir ambas vías, esta de acá y esta de acá. O es a través del músculo o es a través del tejido adiposo. Es por eso que pueden desarrollar ellos cetoacidosis diabética al igual que estado hipermolar no cetóxico. En cambio, el diabético tipo 1 exclusivamente lo hace a través del tejido adiposo y por lo tanto más fácil que desarrolle la producción de cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética estamos hablando de una triada y esa triada es hiperglicemia asociado a acidosis y asociado a formación de cuerpos cetónicos. ¿Listo? Por eso que su nombre viene de cetoacidosis y por la misma descompensación metabólica de la glicemia diabética. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la triada de una cetoacidosis diabética? Vuelvo a repetirlo. La formación o la presencia de cuerpo cetónico con acidosis e hiperglicemia. La acidosis obviamente la voy a demostrar gasométricamente. Fisiopatológicamente, vuelvo a mencionarlo, depende principalmente de una falta relativa o absoluta de insulina, pero también de una secreción excesiva de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, como es el glucagón. Y de esta forma es lo que funciona. La falta de insulina y el exceso de glucagón me van a llevar por una parte a un trastorno de la utilización tisular de glucosa que va a condicionar un aumento en la gluconeogénesis hepática. Va a significar eso que las moléculas de glucógeno se van a hidrolizar y se van a formar moléculas de glucosa. Y eso pasa al torrente circulatorio como hiperglicemia. Por encima de 180, perdón acá, por encima de 180 miligramos de glicemia comienza a filtrarse por la orina y entonces aparece lo que se llama glucosuria. La glucosuria me va a llevar a una diuresis osmótica, esto a una falta de agua por las pérdidas por la orina, luego deshidratación. La deshidratación me puede llevar directamente al shock o me puede llevar a una hemoconcentración, por lo tanto aquí mi hematocrito, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar mi hematocrito? Aumentado, hemoconcentrado. Ya esto lo habíamos hablado mucho más antes. Ya entonces, que se entienda bien esta parte es importantísimo y de ahí la importancia también de que aquel paciente que es indisciplinado, aquel paciente que no es responsable con su tratamiento para la diabetes, no puede ir al sauna. Han habido muchos casos que han llegado pacientes que después de una calor intensa, que de por sí ya se deshidratan, ir al sauna seco o vapor pierde más líquido y al perder más líquido, ¿no es cierto?, está en plena diuresis osmótica, falta de líquido, se deshidratan, se choquean, hemoconcentran, y al choquearse, obviamente, ¿qué es lo que están haciendo? Pérdida de electrolitos. Y esa pérdida de electrolitos, hidroelectrolítica, lo que va a repercutir es en su electrocardiograma, ¿ya? Siendo que ese paciente pueda presentar arritmias y posteriormente una parada cardiorrespiratoria. Por otra parte, la falta de insulina entonces va a ocasionar una desintegración de las grasas con formación de cuerpo cetónico. Y es la presencia de cuerpo cetónico lo que ocasiona la acidosis, los vómitos y la cetonuria. La acidosis, por una parte, va a ocasionarme una hiperventilación. La hiperventilación asociada también a los vómitos que ocasionan una pérdida de agua y de electrolitos, me llevan también a la deshidratación, a la hipotensión, taquicardia, insuficiencia renal y también terminan en lo que es shock. Y por otra parte, la desintegración de las proteínas con el pasar del tiempo lleva a una hiperazoemia con pérdida de nitrógeno y atrofia muscular. Significa que para que un paciente habitualmente tenga una complicación aguda no es que
que la vaya a tener la complicación de hace una semana que le descubrieron diabetes y ya la presentó. Tiene que pasar más de 5 años y tiene que haber un agotamiento de los mecanismos reguladores, porque si ustedes se dan cuenta, hay una alteración tanto en los carbohidratos, a nivel de los lípidos y a nivel de las proteínas, en los tres niveles. Y para que ocurra una atrofia muscular, que inicialmente estos pacientes son gorditos, ¿no es cierto? Tiene que pasar un buen tiempo. Ya entonces, primero, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay poliuria, polidipsia, polifagia, y por último, y al pasar el tiempo, ¿no es cierto? Comienza a haber pérdida de peso. Y la pérdida de peso, si bien es por la pérdida también del líquido como tal, suele haber también con el tiempo, ¿no es cierto?, una desintegración de las proteínas para la obtención de energía, hay hiperazoemia, y aquí es donde se pierde el nitrógeno ureico y comienza a haber la famosa atrofia muscular. Entonces, todas estas consecuencias metabólicas de la falta de insulina son aceleradas por el exceso de glucagón. De la misma forma, exactamente lo mismo, la deficiencia de insulina, sea disminuida, sea en resistencia o sea eh, ausente, ¿no es cierto?, va a tener efecto a nivel periférico, como en el hígado, en el músculo, tejido adiposo, etc. Y que lo que va a hacer es lo mismo, ¿no? Gluconeogénesis, utilización disminuida de la glucosa a nivel periférica, por lo tanto va a circular más a nivel sanguíneo con hiperglucemia, y el tejido adiposo se va a encargar de que haya mayor lipólisis con formación de ácidos grasos y posteriormente estos ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos a través de la cetogénesis y terminan teniendo ambas situaciones, hiperglucemia con cetoacidosis. Por ejemplo, McGrath y Foster consideran que la ausencia de insulina provoca lipólisis, de lo que hablamos anteriormente. Esta lipólisis es lo que va a producir este exceso en la formación de ácidos grasos libres, y el glucagón va a aumentar la capacidad del hígado de oxidar estos ácidos grasos que van a facilitar finalmente la formación de estos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces no se olviden, ausencia relativa o total de insulina con exceso de glucagón, se activa la lipólisis con formación de cuerpos cetónicos. En relación a los factores desencadenantes de esta complicación cetoacidosis diabética, vuelvo a decir, el primer factor desencadenante es la omisión en el tratamiento, la no administración de su insulina o de sus hipoglucemiantes orales. En segundo lugar, ¿ya? En segundo lugar vienen los famosos procesos infecciosos, cualquier tipo de infección, bacteriana, viral, parasitaria, fúngica, cualquier tipo de infección puede alterar el, el proceso metabólico habitualmente de compensación. Y en tercer lugar, lo que siempre hay que buscar es eventos vasculares cerebrales, infartos agudos de miocardio, el propio embarazo puede también descompensar, las pancreatitis, accidentes, traumas también pueden desencadenar una cetoacidosis diabética. Y vamos a hacer un poquito de hincapié aquí a los infartos agudos de miocardio, los síndromes coronarios, ya que todo paciente que llegue a la emergencia con un cuadro característico de una cetoacidosis diabética, tenga o no tenga dolor precordial, hay que hacerle un electrocardiograma. Sí o sí. ¿Listo? Grábense por favor eso, porque muchas veces se ponen a buscar procesos infecciosos por donde sea y resulta de que al final le hacen un electrocardiograma y el paciente había estado infartando. Ahora, otra de las formas de decompensación son los abscesos. Muchas veces pueden haber abscesos dentarios u odontogénicos, pueden haber fístulas, los abscesos perianales. Muchas veces las personas, los médicos, los internos, residentes no buscan, no examinan, y resulta de que a nivel perianal el paciente por un poco de incomodidad, vergüenza, no lo menciona, no se olvida, y resulta de que ahí suelen haber abscesos que suelen estar ocasionando fiebre, que suelen estar ocasionando leucocitosis y descontrol o como tal de la glicemia, y ser esa la causa principal. Mucho ojo en la búsqueda de los factores desencadenantes.
¿Cuál es el cuadro clínico de una cetoacidosis diabética? Primero, los síntomas clásicos de una diabetes, poliuria, policia, polifagia, que está acompañada de pérdida de peso, una respiración de Kussmaul, con un aliento cetónico, puede haber dolor abdominal, muy difuso en epigastrio, o puede este dolor abdominal estar relacionado a un ilio metabólico por una hipocalemia según secundaria a la deshidratación o el shock que puede estar presentando el paciente. Los datos propios de deshidratación, el estado neurológico es muy variable. Habitualmente los pacientes con cetoacidosis diabética, a no ser que sean la cetoacidosis diabética severa, no presentan alteración neurológica. En cambio, los pacientes con estados hiperosmolares hiperglicémicos suelen ser ellos los que sí suelen alterarse la conciencia fácilmente por la hiperosmolaridad que presentan. Ustedes saben que en la respiración de Kussmaul suele ser un tipo de respiración que se caracteriza por ser profunda y forzada y que obviamente está asociado a los estados de cetoacidosis diabética. Si bien se ha descrito que son en los estados más severos, también en la cetoacidosis diabética moderada suele estar presente. La clasificación y los criterios son estos de acá, siguen manteniéndose. ¿Ya? Entonces, la cetoacidosis diabética, los criterios que se toman en cuenta son la glicemia. Necesariamente necesito una gasometría arterial para ver el pH, el bicarbonato. Necesariamente tengo que solicitar cetonas séricas o urinarias. Tengo que sacar la osmolaridad plasmática, para eso tengo que solicitar un ionograma, a la vez que también puedo sacar el anion gap y ver el estado de conciencia. En la cetoacidosis diabética leve, moderada o severa, el común denominador ya es que tengamos una glicemia mayor a 250. ¿Listo? Entonces es el primer criterio, sea para cualquiera de las tres gravedades. De acuerdo al pH, ya usted sabe, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Un pH arterial que está entre 7.25 y 7.30 habla de una cetoacidosis diabética leve. Si está entre 7 y 7.24, moderada. Y si es menos de 7, severa. En relación al bicarbonato, entre 15 y 18, leve. 10 a 14, moderada. Y menos de 10, severa. Presencia de cuerpo cetónico en cualquiera de las tres gravedades. La osmolaridad plasmática tiene que ser habitualmente normal, porque no es un tema de osmolaridad en la cetoacidosis diabética. El anion gap también está relacionado, que es la suma de los iones no mensurables, ¿no? Que puede ser el sodio más potasio, menos el cloro más bicarbonato. Esto puede ayudarte un poco a encontrar la causa probable que pueda estar relacionada a la descompensación, sea por proceso infeccioso o no. Entonces es leve cuando es mayor a 10 y moderada o severa cuando es mayor a 12. En relación al estado de conciencia, habitualmente en los casos leves o moderados suele estar alerta el paciente. En los casos severos es donde puede estar desorientado, confuso, en estupor o en coma. ¿Listo? Los tres puntos principales que definen, no se olvide, ya lo vimos anteriormente, es la glicemia, el pH, perdón, la glicemia, el bicarbonato y la presencia de cuerpo cetónica. El pH me define sobre todo la gravedad y la utilización que vaya yo a hacer con el uso del bicarbonato. Estos dos de aquí siempre van juntitos. El uso de bicarbonato no me lo da el valor de la glicemia. El uso del bicarbonato no me da la presencia de cuerpos cetónicos, ni el anion gap, ni el estado de conciencia. El uso de bicarbonato está en relación al pH y al bicarbonato, principalmente al pH. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo una cetoacidosis diabética? Primero, tengo que ver el estado de conciencia del paciente para ver si ese paciente corre riesgo o no su vida. Y en el caso que amerite, bueno, se tendrá que realizar una intubación orotraqueal o ventilación mecánica profiláctica en aquellos pacientes que sean severos o estén comatosos. En aquel paciente que tenga una alteración de la conciencia, pues será necesario colocar una sonda nasogástrica de aspiración continua para evitar un hilio metabólico.
los signos vitales, obviamente, con control de signos vitales multiparámetros, que lo tienen que monitorizar estos pacientes. Habitualmente las cetoacidosis diabéticas leves o moderadas se las pueden manejar en salas generales, en cambio las cetoacidosis diabéticas severas necesariamente tienen que ser en una sala de terapia intensiva. En cualquiera de las situaciones hay que hacer siempre monitorización de signos vitales con control de la diuresis, monitorización electrocardiográfica, como les mencioné idealmente. Dependiendo del estado de hidratación, se tendrá o dos accesos venosos central o por lo menos uno para medir la presión venosa central y de acuerdo a eso hidratar al paciente. Lo normal habíamos dicho que es de presión venosa central de 8 a 12 centímetros de agua. ¿Listo? Esto significa que si está menos de 8 centímetros de agua, entonces el paciente está deshidratado. Por el contrario, si está más de 12 centímetros de agua, entonces el paciente está sobrecargado. Lo ideal en estos pacientes que están con vía central es mantener un estado neutro entre 8 y 12. En aquellos casos severos y que se disponga un catéter de Schwann-Ganz a la arteria pulmonar directamente, es mucho más fidedigno para medir la hemodinamia, ya que se ha visto en muchos estudios que la vía venosa central, o el catéter venoso central, con la medición de la presión venosa central, ¿listo? Es útil solamente dentro de las primeras 6 horas de colocado el catéter. Más allá de eso, ya no me mide adecuadamente el valor real de la volemia. Es por eso que hay otros métodos que son mucho más fidedignos. Antibióticos previos a los cultivos en caso que se sospeche que sea el desencadenante de un proceso séptico. Y heparina profiláctica, obviamente, en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar un infarto agudo de miocardio o que tengan morbilidades para desarrollar igual un evento vascular encefálico. Otras medidas particulares comunes a las emergencias diabéticas son, estos son los puntos en realidad que se van a manejar. Tengo que manejar el agua, el sodio, el potasio, la insulina, el bicarbonato y fosfato y magnesio ya digamos como que son agregados. El pilar fundamental en el manejo de los pacientes con cetoacidosis diabética, miren ustedes acá, el principal pilar es acá, líquidos. En segundo lugar, aquí vamos a poner al potasio. En tercer lugar vamos a poner acá a la insulina. Y en cuarto lugar, en casos aislados y que lo ameriten, el bicarbonato. Significa de que inicialmente yo al paciente voy a comenzar a hidratarlo. Después de hidratarlo, ya, yo voy en la emergencia, solicitar obviamente laboratorios de rutina y entre ellos voy a solicitar ionograma. Lo voy hidratando, le coloca sonda Foley, sonda nasogástrica, el paciente comienza a orinar y una vez que comience a orinar voy a administrar insulina, una dosis inicial de insulina. Y luego voy a ver si continúo la administración de insulina de acuerdo al potasio. Y mientras tanto continúo con la hidratación. Entonces ese es el circuito básicamente que se debería seguir. Y en caso que se requiera el bicarbonato, si se dan cuenta, de entrada no voy a utilizar insulina, de entrada no voy a utilizar potasio. El principal pilar, el fundamental, es los líquidos, los fluidos, la hidratación que ustedes tengan que hacer en ese paciente. Entonces, la reposición del líquido habitualmente, del líquido extracelular, se calcula que hay un déficit de entre 6 a 9 litros, donde las primeras 6 horas son las más importantes y de esas 6, la primera hora es la de oro para hidratarlo adecuadamente. Entonces, mucho depende del tiempo, la diuresis y el acceso al agua. Significa de que si se encuentra en un centro de primer nivel, segundo, tercer nivel y por qué vía es lo que se va a pasar esta reposición de acuerdo a la gravedad.
En casos leves, pues directamente vía periférica. Casos moderados y severos tendrán que ser por vía central. El tipo de reposición, idealmente de 7 a 14 ml kilogramos hora. Si el paciente está con una sistólica menor o igual a 80-40 por un shock hipovolémico, pues puede utilizar coloides a un ritmo de 5 a 10 ml kilogramo hora. Si el paciente está con una sistólica menos 80-40 por un shock cardiogénico, tendrá que hacerse la reposición monitorizado con un catéter de Schwann-Ganz. En los pacientes cardiológicos y que hacen cetoacidosis diabética es una tarea mucho más difícil, ya que ellos con pequeñas cantidades de líquidos que se le pasen de carga, o sea, de forma rápida, pueden rápidamente desarrollar edemas agudos de pulmones, aunque estén choqueados. Le pasas cargas de 300, 500 ml que pasen en media hora o en 20 minutos y te puede hacer un edema de pulmón, se le sube la presión rápida y lo sobrecargas más bien. Entonces, en esos pacientes es por eso que idealmente o se lo hace con un catéter venoso central en una terapia intensiva, bien monitorizado, o directamente con catéter de Schwann-Ganz en la arteria pulmonar, igual monitorizado el tema del volumen. Si hay falla renal oligoanúrica, reposición con carga con monitorización de la volemia. Entonces, miren, el suero fisiológico en la primera hora de reposición, no se olviden, las soluciones cristaloides, solución fisiológica es la solución ideal para hacer la reposición de fluidos. Si el paciente está directamente ya choqueado, en shock hipovolémico, entonces pueden utilizar incluso Ringer lactato. Esto previene la agravación del shock al reponer antes de la administración de insulina, lo que le mencionaba. No puedo administrar insulina de inmediato sin haber hidratado al paciente, porque entonces resulta que me llaman a las 10 de la noche un familiar, un amigo, el vecino. Che, te cuento, Parmenia, te cuento, Parmenia, que mi familiar ahorita está con glicemia de 400, él se coloca insulina, tengo insulina cristalina acá, le puedo poner unas 10 unidades y entonces, ¿cuál sería la respuesta? Un paciente que está con glicemia de 400 es pues porque no se controla habitualmente, no es disciplinado, responsable con la administración de la propia insulina que viene siendo administrada, o es que está con un descontrol secundario de un proceso infeccioso, como lo hemos mencionado. En esos casos, vean el contexto general y no se arriesguen de entrada a decir, sí, aplíquele la insulina, porque no te olvides que si no está hidratado ese paciente, le aplicas insulina, puedes deshidratarlo más por una parte y ocasionarle por la administración del potasio más hipocalemia adicional a la que puede desarrollarse por la misma cetoacidosis diabética por la deshidratación que ya viene acarreando. Pues de ahí la importancia que yo tengo que tener los valores del potasio para posteriormente, después de la administración de, de las soluciones fisiológicas, ya recién ver la continuidad de la insulina. Disminuye la glicemia por diuresis osmóticas al mejorar la perfusión renal, mejora la llegada de la insulina a los tejidos facilitando su acción y permite reponer el potasio con el suero fisiológico si está disminuido antes de la insulina. Entonces pero muy importante de que ustedes vean estos que les estoy mencionando. En relación a la reposición de sodio, es rara, en realidad no es tan común las alteraciones, pero se ha visto que hay una pérdida calculada entre 7 y 13 miliequivalentes de sodio por kilo. Y eso significa de que la natremia real va a aumentar 1.65 miliequivalentes por cada 100 miligramos de glicemia. Entonces, significa que si está a 200, ya no va a estar 100, por decir 35, su sodio va a estar, ¿no es cierto?, 137.3, más o menos. Para 300 miligramos de glicemia le aumentan otro 1.65, para 400 miligramos de glicemia otro 1.65. Esto puede alterarse si no se alcanza el equilibrio. Y cuando se pierde este equilibrio y comienza a haber una hipernatremia, entonces ya yo no voy a reponer mi deshidratación con solución fisiológica. Tengo que cambiar otra solución que no me aporte tanto sodio. Y en ese caso, entonces voy a utilizar una solución Ringer normal. Entonces, ¿cuándo cambio a Ringer normal? Cuando es mayor a
155 miligramos mi sodio. Entonces, miren, el tipo de fluido a reponer depende de la natremia real calculada. Entonces, sodio más 1.65 por la glicemia menos 1. ¿Ya? Entonces hacen el cálculo ustedes ahí. Si el sodio está a 140, le aumentan 1.65. Y la glicemia, ¿cuánto fue lo que le salió? Le salió 500, 400, 380 menos 1. Entonces y ahí van a saber el tipo de fluido a reponer. Si es más de 155, ya saben, con solución Ringer normal. Si es menos de 155, con solución fisiológica. ¿Ok? En relación a la osmolaridad no hay mucho que hablar porque esto no se altera en la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Esto es lo mismo que hemos hablado. Entonces, voy a seguir administrando yo sodio siempre, solución fisiológica siempre que mi sodio sea menos de 155. ¿Ya? Y voy a ir administrando aproximadamente 1 litro cada hora. ¿Ya? Aquí estamos con la primera hora, la segunda hora. Y después de la segunda hora, que es esta, a la tercera hora, tengo que ver cómo está mi glicemia. Si mi glicemia está menos de 250 miligramos, entonces yo puedo pasar a una solución glucosalina o puedo pasar a una solución Ringer normal, ya que, ya que el hecho de administrar una solución fisiológica puede hacer que me disminuya mucho más mi glicemia. Entonces ahí yo al administrar una glucosalina equilibro y ya dejo de que baje tan de golpe mi glicemia. Y acá, ¿no es cierto? Más de 155, entonces paso con una solución de origen normal que tiene la mitad de solución fisiológica, menos de 155, con una solución fisiológica pura. En el tema del potasio, si es menos de 3, tendré que hacer una reposición de potasio agregando a la solución. Entonces, las reposiciones por vía periférica tienen que ser máximo hasta 10 miliequivalentes por hora, cuando son por vías centrales, hasta 40 miliequivalentes por hora se puede hacer la reposición. Bien, pasamos a la segunda parte entonces.